Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto saludarlo en este hermoso día. También es un privilegio para mí compartir la palabra de Dios. Hermanos, así como están, les voy a pedir que abran su Biblia en Hechos 1:8. Hechos 1:8. Cuando lo tengan pueden glorificar el nombre de Dios con un amén. Y nos ponemos de pie por respeto a la palabra. Amén. Dice así la palabra de Dios en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y mereceréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Amén. Oramos, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por esta palabra que has puesto, Padre misericordioso, en mi boca, en mi mente, en mi corazón. Te pido, Padre, te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que guíe, el que hable en mis labios, que seas tu Espíritu Santo el que hable a mis hermanos, y que esta palabra llegue a sus corazones y que sea de gran ayuda para sus ministerios y para sus vidas, Padre Santo. Úsame, Padre Santo, que ya nada más sea un vaso útil para ti. Gracias, Padre misericordioso. Gracias, mi Cristo. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pues antes de comenzar, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo en sus vidas? ¿O qué importancia le están dando al Espíritu Santo? A veces, tal vez se nos olvida que el Espíritu Santo es parte fundamental en nuestro ministerio, en nuestra vida cristiana. Que el Espíritu Santo es nuestra ayuda, es nuestra fuerza para hacer cosas que uno no se imagina. Me gustaría contarles una pequeña historia. El avivamiento de la calle Azusa fue una serie de reuniones de avivamiento pentecostales que tuvieron lugar en Los Ángeles, California, dirigido por el predicador afroamericano William J. Seymour. La primera reunión se realizó el 14 de abril de 1906 en la Iglesia Metodista Episcopal Africana, y lo siguiente se sucedió hasta alrededor de 1915. En esa época, hermanos, la iglesia había caído en un conformismo de alabar a Dios sin el Espíritu Santo. Eran unas reuniones sin hablar en lengua, sin el bautismo del Espíritu Santo. Pero ese predicador afroamericano, William J. Seymour, empezó a buscar de nuevo la llenura del Espíritu Santo. Empezó de nuevo el Espíritu Santo a fluir, hermanos. Y fue a través de ese avivamiento que el Espíritu Santo preparó a un grupo de personas, a un grupo de líderes, hermanos. ¿Y por qué les cuento eso? Porque ese grupo de personas, hermanos, son hoy nuestros líderes o fundadores del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. A través de ese avivamiento que hubo ese día, salió un grupo de personas, como le decía yo. Fueron nuestros primeros líderes del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios, hermanos. El Espíritu Santo los preparó, les dio la sabiduría, les dio los medios para poder crear el Concilio Nacional de las Asambleas de Dios, hermanos. Hoy en este hermoso día, a través de la Biblia, miraremos una serie de ejemplos de lo importante que es el Espíritu Santo en nuestra vida cristiana o en nuestro ministerio. Punto número 1. El Espíritu Santo es necesario porque nos da poder para hacer cosas que nunca pensábamos que podíamos hacer. Eso lo podemos ver en Hechos 1:8. Nos da poder. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder, dice Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es poder, hermanos? El significado de poder es designar la capacidad o la potestad para hacer algo. La palabra poder proviene del latín potere, y este a su vez de posee, que significa ser capaz. Entonces el Espíritu Santo nos da la capacidad de hacer cosas que nunca pensábamos que podríamos hacer. Tocar algún instrumento, predicar, ser líder de algún departamento, etcétera. A veces, hermanos, pensamos que no tenemos esa capacidad, hermanos, por ciertos motivos. A veces pensamos que porque no estamos preparados profesionalmente o por no tener un estudio teológico o tener un poco de refinamiento o ser humildes, hermanos. Pero eso no es un obstáculo. Mientras nosotros le
pongamos en primer lugar el Espíritu Santo, eso no va a importar, hermanos. El Espíritu Santo te va a dar ese poder, esa capacidad, hermanos. Les voy a contar una pequeña historia de una compañera del instituto. A pesar de su edad que tenía, hermanos, era mayor de 60 años, 64 creo aproximadamente. Eso no fue un impedimento para poder terminar el instituto bíblico. El Espíritu Santo le dio la capacidad, le dio ese poder para terminar. Imagínense, yo miraba a veces que ella pasaba enfermedades, no es la misma fuerza que tiene ella a la que tengo yo, hermanos. Vi muchos compañeros también que la distancia o ciertas cosas les evitaba poder llegar al instituto, pero el Espíritu Santo les dio la capacidad para terminar el instituto bíblico. Yo nunca pensé que iba a estar parado en un lugar así, hermanos, predicando. Siempre me daba miedo, me daba temor, hermanos, pero el Espíritu Santo me dio esa capacidad, me dio ese poder. Pero el Espíritu Santo tenemos que dejar que obre en nuestra vida. Tenemos que darle el primer lugar y Él te va a dar el poder, te va a dar la capacidad para servirle en ciertas áreas, hermanos. Moisés pudo sacar a Israel de Egipto con la ayuda del Espíritu Santo, a pesar que él era tartamudo, pudo hablar con el faraón, hermanos. David venció a Goliat a pesar de que él no era un soldado, era un pastor de ovejas y era un joven todavía, un niño, y se enfrentó contra un guerrero. Pero fue el Espíritu Santo que le dio ese poder, esa capacidad, hermanos, de poder vencer a Goliat. Él no tenía entrenamiento militar, él nada más era un simple pastor de ovejas. Pero cuando el Espíritu Santo te usa, te va a dar una capacidad que tú no te imaginas. El Espíritu Santo nos va a dar valor, hermanos. Hechos 4:31, si me pueden acompañar. Hechos 4:31. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban como con denuedo la palabra de Dios. Me gustaría ir un poquito más atrás. En el 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Los creyentes pedían a Dios denuedo. ¿Qué significa eso? Valor, energía y decisión con que se ejecuta una acción. Ellos pedían valor, porque en esa época, hermanos, había una persecución extrema en contra del que predicaba a Jesucristo o el que seguía a Jesucristo. Eran encarcelados, asesinados, hermanos. Creo que mucho nos daría miedo o temor si nos dijeran, o el líder o el pastor, que tenemos que ir a predicar a algún pueblito lejano, pero que en ese pueblo predicar el evangelio trae consecuencias, que nos pueden linchar, nos pueden encarcelar. Yo creo que todo mundo tuviera temor, hermanos. Pero vemos en el 31 la respuesta de Dios es que manda el Espíritu Santo. Dice: estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valor, con energía, con decisión. Vemos que mientras nosotros busquemos la llenura del Espíritu Santo, busquemos al Espíritu Santo, Él nos va a dar ese valor, esa energía para poder predicar el evangelio. Como les decía anteriormente, tal vez muchos digamos: ay, es que yo no tengo estudio, yo me da miedo, soy una persona de pocas palabras. Pero mientras tú busques al Espíritu Santo, Él se va a encargar de darte esa energía, ese valor para predicar el evangelio. Tú no te preocupes, déjaselo al Espíritu Santo y Él va a obrar en ti, hermano. No podemos decir que hay obstáculos. Para el Espíritu Santo no hay obstáculos, para Dios no hay obstáculos. Él te va a transformar de una manera radical. Si tú eres temeroso, Él te va a dar valor. Si tú no tienes fuerza, Él te va a dar fuerza. Si no tienes poder, Él te va a dar un poder que nunca has experimentado. Un ejemplo claro, hermanos, es Pedro.
es Pedro. Y eso lo podemos ver en Lucas 22, 54 al 62, cuando él niega a Jesús. Lo vemos que antes de ser tomado Jesucristo estaba con los 12 discípulos. Y vemos que después que fue agarrado, tomado prisionero Jesucristo, todo mundo se va, cada quien para su lado, pero lo siguen de cerca. Y vemos que Pedro estaba en una fogata y le dicen: tú eres seguidor de Cristo, tú eres su discípulo. Y él lo niega 3 veces: no, yo no soy nada de él, yo no lo conozco. Vemos que antes de ser bautizado con el Espíritu Santo, Pedro era un hombre miedoso, inseguro de sí mismo. Esto, como le decía yo, lo podemos ver cuando niega a Jesús. Tuvo miedo, temor, tal vez que lo apresaran y lo metieran preso y lo encarcelaran y lo maltrataran. Pero vemos un cambio radical después que él es bautizado con el Espíritu Santo. Pedro totalmente cambia de una manera, como le decía yo, radical. Le da valor. Ya no tiene miedo. En Hechos 2:14 lo podemos ver. En Hechos 2:14 vemos que Pedro da su primer discurso. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os es notorio. Oíd mis palabras. Y vemos que él da testimonio y él empieza a hablar al pueblo, a los que estaban ahí. Vemos un Pedro con valor, que no le importó nada después del bautismo del Espíritu Santo. No le importó que lo encarcelaran, que lo apedrearan, que se burlaran de él tal vez. Pedro tuvo un cambio radical, hermanos, después de ser bautizado con el Espíritu Santo. No le importó que lo metieran preso, y eso lo podemos ver en Hechos 5, del 17 al 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y con los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Vemos que en ese momento Pedro y con el que estaba Juan son perseguidos por los fariseos, por los que persiguen a los cristianos, y son encarcelados. Pero eso ya no le importó a Pedro, ya no le importaba eso. Él le importaba predicar la palabra, predicar lo que Cristo le había dicho antes, que fueran a todos los lugares a predicar el evangelio. Ya no tuvo miedo, tuvo valor. ¿Qué diferencia hay, no, hermanos, sin el Espíritu Santo y con la llenura del Espíritu Santo? Un cambio radical, como les vengo diciendo. Pero es necesario que lo recibamos. ¿Y cómo lo vamos a recibir? ¿Cómo vamos a obtener esa llenura del Espíritu Santo? No hay otra clave, hermanos, sino es por la oración. Y en Jeremías 33:3 dice: Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué hermosas son esas palabras. Clama a mí. Es necesario clamar por esa llenura, la llenura del Espíritu Santo a través de la oración. ¿Qué significa clamar, hermanos? Clamar significa pedir o requerir una cosa con vehemencia o desesperación. Imagínense, debemos orar día y noche hasta que lo obtengamos. Y no solamente por un lapso de una semana, por 15 días, por 20, no. Todos los días hasta que Cristo venga por su iglesia, hermanos. La oración es una parte fundamental. Es nuestra comunión con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, hermanos. Y no podemos dejarlo en segundo plano, la oración también. La oración es fundamental, hermanos, para obtener ese poder. A veces se nos olvida
pedirlo, clamar. Un claro ejemplo es Daniel. Él oraba 3 veces al día y cuando necesitó la ayuda del Espíritu Santo, cuando necesitó la ayuda de Dios, ahí estaba. Esto lo podemos ver en Daniel 6:10, que él oraba, era un hombre de oración. Y vemos cuando él es puesto a prueba, y pruebas grandes, hermanos. Él fue puesto en el foso de los leones. Él fue echado a un horno de fuego, hermanos. Y el Espíritu Santo, Dios estuvo con él. Pero fue mediante la oración. Fue mediante esa búsqueda, hermanos. Tenemos que buscar, hermanos, también mediante una búsqueda. En Mateo 7:8 dice. Mateo 7, del 7 al 8 dice: pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y todo el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Qué hermoso es esas palabras, hermanos. Todo el que pide, todo el que clama. Es momento de buscar, de pedir de la llenura del Espíritu Santo. Una búsqueda como si fuéramos perdido algo de muchísimo valor, un documento muy importante que se busca hasta que se obtiene. Así debe ser esa búsqueda del Espíritu Santo, aún más, porque es más importante que un documento de algo de valor, hermanos. Cuando perdemos un documento que es de extrema importancia, movemos la casa, movemos los sillones, revoltijeamos la ropa hasta que la encontramos. Así debemos ser, hermanos, mediante esa búsqueda del Espíritu Santo. No cansarnos hasta obtenerla, hermanos. No una búsqueda media o cada que me acuerdo, sino una búsqueda constante hasta que obtengamos esa llenura del Espíritu Santo, hermanos. Quizá los problemas, el trabajo, el estudio, ciertas circunstancias nos están desviando de esa búsqueda del Espíritu Santo. No dejemos que los problemas, no dejemos que el trabajo tomen el lugar de esa búsqueda del Espíritu Santo. Pero hoy es el tiempo de ponernos en cuenta. Hoy es el tiempo de decirle: ¿sabes qué, Espíritu Santo? Perdóname. No lo pongamos en segundo plano, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es importante porque nos da la sabiduría y el entendimiento necesario, hermanos. Les invito a que busquen en Éxodo 31, del 1 al 6. Éxodo 31, del 1 al 6, hermano. Y dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: mirad, yo he llamado por nombre a Betsabel, el hijo de Urín, hijo de Ur, la tribu de Judá, y los he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y artificios de piedra para engastarla, y en artificios de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Abolaín, a Nolait, hijo de Amisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él. He puesto sabiduría en él, el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. Qué hermoso son esas palabras, hermanos, que dice que el Espíritu Santo nos da la sabiduría, y vemos aquí un claro ejemplo. Con Betsabel y Anolaín fueron llenos de la sabiduría por parte del Espíritu Santo para hacer cosas extraordinarias. Tal vez ellos nunca pensaron que podían hacer ese tipo de trabajos. Tal vez dijeron: no, nosotros no podemos hacer, pero el Espíritu Santo dice, y habló Jehová diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Betsabel, hijo de Urín, y los he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia.
Tal vez ellos, como les decía, nunca pensaron que podían hacer eso, pero el Espíritu Santo les dio la sabiduría, les dio la inteligencia necesaria para hacer cosas hermosas. Como cristianos, a veces pensamos que no tenemos la sabiduría necesaria para poder enseñar en algún ministerio o en alguna área de la iglesia. Pero cuando le damos la importancia al Espíritu Santo, Él se encarga de preparar, Él se encarga de darnos la sabiduría necesaria para poder desempeñar un ministerio, hermanos. Es cuestión nada más de dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Es dejar y pedir esa sabiduría al Espíritu Santo, hermanos. Que no te detenga. Eso. Tal vez tú digas, no, ya no puedo estudiar un instituto bíblico, tal vez yo ya no pueda prepararme más para servir a Dios. No, hermano, eso no es obstáculo. Al contrario, ese momento de decir, ¿sabes qué, Espíritu Santo? Si tú estás conmigo y tú me das la sabiduría necesaria, yo lo voy a hacer. Yo voy a servirte. Yo voy a entrar a ese discipulado. Yo voy a entrar tal vez a ese instituto bíblico para servirte mejor cada día. Pero le tenemos que dar importancia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la sabiduría para entender sus sagradas escrituras, hermanos. Un ejemplo es Nicodemo, y eso lo podemos ver en Juan 3, del 1 al 15. Nicodemo era una persona, era un maestro de la ley. Era un hombre estudiado y preparado que escudriñaba la palabra de Dios, y era un miembro del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín fue una asamblea o consejo de sabios estructurado de 23 o 70 personas y un rabino en cada ciudad de la tierra de Israel que hacía la función de juez. Pero aún con todo este estudio y preparación, él no entendía la palabra de Dios porque no tenía lo primordial, hermanos. No tenía el Espíritu Santo. Y vemos que Jesús le habla y le dice, mira, tú tienes que nacer de nuevo. Y él dice, ¿cómo? Es que tengo que nacer de nuevo. Me tengo que meter en el vientre de mi madre y salir de nuevo. Y él no entendía lo que Cristo le quería decir, a pesar de sus estudios. En la actualidad podríamos decir que era un hombre preparado con alguna carrera, un doctorado, algún estudio teológico. Pero eso no le bastó para entender. Y a veces eso no nos va a bastar, hermanos, para entender lo que quiere decir la palabra de Dios. Aunque tengamos estudios teológicos, tengamos una licenciatura, algún doctorado. Pero si no buscamos la sabiduría de Dios, podríamos leer muchas veces la palabra de Dios y no entenderla o ver que Dios nos está hablando a través de ella. Un claro ejemplo es el rey Salomón. Él ha sido el rey más sabio de todos los tiempos. Él pidió sabiduría para poder reinar, pero la sabiduría no fue suficiente para agradar a Dios. Se olvidó lo esencial, que es el Espíritu Santo, hermanos. Vemos más adelante su historia y ya lo conocemos. Él pecó contra Dios. Es necesario, hermanos, pedir la sabiduría, pedir esa llenura del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría necesaria, que nos dé esa sabiduría para poder entender, escudriñar la palabra de Dios. Otro ejemplo, hermanos, fue Saúl o Pablo, como lo conocemos también. Antes de predicar el evangelio, él era un fariseo, un hombre preparado. Entendía el Antiguo Testamento y lo defendía. Era un fariseo. ¿Qué es un fariseo? Persona que pertenecía a un grupo religioso judío en la época de Jesús, que se caracterizaba por observar escrupulosamente y con ciertas afectaciones los preceptos de la ley mosaica. En general, se interesaba más por las manifestaciones externas de esos preceptos que por seguir al espíritu de la ley. Vemos que Pedro defendía el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos y hasta la muerte. Si él vemos que antes de
ser convertido, él persiguió a los cristianos y los golpeaba, los metía a la cárcel, hermanos, porque él no entendía lo que decía la palabra de Dios. Él nomás lo entendía a su forma, a su razonamiento. Pero después que fue bautizado, después que tuvo un encuentro con Dios, con el Espíritu Santo, tuvo un cambio radical, hermanos. Él era un hombre preparado, eso lo podemos ver en Hechos 22. Hechos 22, del 3 al 4. Hechos 22, del 3 al 4. Dice así: y yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso a Dios, y como hoy lo sois todos vosotros. Vemos que él era un hombre preparado, un hombre que fue instruido por los pies de Gamaliel. Gamaliel fue un hombre igual, como un maestro de la ley. Era un maestro de la ley que enseñaba. Y en el 4 dice: perseguí yo ese camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárcel a hombres y mujeres. Vimos que él lo defendía, como decía yo anteriormente, el Antiguo Testamento a muerte. El que no seguía esos pasos, él los encarcelaba. Pero como le decía yo, cuando él tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, todo cambió en su vida. Tuvo otra forma de pensar, otra forma de ver las Escrituras, y eso lo vemos en Hechos 9, del 17 al 19. Hechos 9. Hechos 9, del 17 al 19. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibáis la vista. Sé lleno del Espíritu Santo. Y él al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Vemos que después de ese encuentro con el Espíritu Santo, cambió su forma de pensar. Vemos que después de ser bautizado, él ya no fue el mismo, algo cambió en él. Él ya no perseguía a los cristianos o a los que predicaban de Cristo. Ahora él entendió la palabra de Dios y supo que Cristo era el único camino para ser salvos. Él entendió que predicar el Evangelio o morir por él era un honor, hermanos. Eso lo podemos ver en Filipenses 1, 21. Y dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esas palabras le escribió el apóstol Pablo en sus cartas, en sus epístolas. Él ya no le importó, ya no perseguía el evangelio, ya no perseguía a los que predicaban de Cristo, a los discípulos de Cristo. Ahora él se unió a esa gran hermandad. Y también él fue perseguido, fue abreviados. Pero vemos que el Espíritu Santo lo transformó de una manera radical, hermanos. Ya no fue el mismo Saúl, ya no fue Saulo, ahora fue Pablo. Fue transformado en todos los aspectos. Pero es necesario buscar la sabiduría del Espíritu Santo. Nos podemos llenar de mucha sabiduría secular, estudios, títulos, cursos, pero sin el Espíritu Santo no somos nada. Somos simples personas. No dejemos al Espíritu Santo en segundo plano. Como le decía yo anteriormente, Salomón hizo muchas cosas buenas, pero al final cayó en pecado porque puso en segundo plano a Dios, al Espíritu Santo. Yo no digo que el estudio sea malo. Yo no digo que la preparación sea malo, hermanos. Yo le doy gracias a Dios que 3 años estuve en un instituto bíblico. Pero cuando el estudio toma el primer lugar y el Espíritu Santo en segundo lugar, es cuando estamos mal. Es cuando caemos en un error, hermanos, como el rey Salomón.
Pero cuando ponemos en primer lugar el Espíritu Santo, la sabiduría del Espíritu Santo, y en segundo plano las cosas seculares, grandes cosas vienen en nuestro ministerio, en nuestras vidas, hermano. No dejemos eso. No hagamos eso, hermano. Tal vez si hoy lo estamos haciendo, es momento de cambiar, los papeles y poner en primer lugar al Espíritu Santo en todo, en tu vida, en tu ministerio, en tus estudios, en tu familia, hermano. El Espíritu Santo nos prepara para nuestro ministerio o vida cristiana. Eliseo, antes de empezar su ministerio, fue lleno del Espíritu Santo, y eso lo podemos ver en Segunda de Reyes 2:9. Segunda de Reyes 2:9, hermanos. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de aquí. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Qué hermoso es lo que pide Eliseo, una doble porción de Elías, del Espíritu Santo que tiene Elías. Qué hermoso es eso, hermanos. Le digo que eso era necesario, porque después que él recibe ese poder en su ministerio, comienza con un poder más grande que Elías. ¿Y por qué digo eso? Eliseo hizo el doble de milagros que Elías. Elías hizo 8 milagros y Eliseo hizo 16. Y aún estando muerto, aún sus huesos, hermanos, era tan grande, impregnado, que tenía el poder del Espíritu Santo, que aún sus huesos revivieron aún muerto, hermano. Eso lo podemos ver en Segunda de Reyes 13:2. Ese milagro, le digo, qué tan importante es el Espíritu Santo en nuestro ministerio. Eliseo, aún estando muerto, hermano, ya nomás eran puros huesos, y cayó un difunto en sus huesos y recobró la vida. Qué hermoso, hermanos. Por ese momento de pedir: Espíritu Santo, Dios, dame esa llenura del Espíritu Santo. Ese mismo poder que le fue dado a Eliseo, a Elías, es el mismo poder que hoy está para ayudar en nuestro ministerio, en nuestra vida. Es cuestión de pedirlo. Es cuestión de, como les decía anteriormente, buscarlo en oración, clamar por esa llenura del Espíritu Santo. Dios es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Él no cambia. Ese mismo Espíritu que estuvo con Eliseo es el mismo que está hoy presente. Es ese mismo Espíritu que estuvo con los apóstoles, es el mismo que está hoy, hermanos. Nada más es cuestión de pedirlo. Otro ejemplo son los apóstoles. Fueron llenos del Espíritu Santo antes de emprender su viaje para predicar el Evangelio. Y eso lo podemos ver en Hechos 2, del 1 al 4, el día del Pentecostés, cuando todos estaban unánimes, unidos, fueron llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es necesario para poder pasar pruebas, obstáculos, dificultades que van a venir en nuestra vida cristiana, en nuestro ministerio. Como les decía yo, los preparó para su gran labor que Jesús les encomendó antes de ascender al cielo, de ir a predicar el Evangelio a todas las naciones. Eso necesitamos, la ayuda del Espíritu Santo. No lo queramos hacer con nuestra propia sabiduría, con nuestra propia fuerza, con nuestro propio poder, con nuestros propios medios, hermanos. Dejemos que el Espíritu Santo nos ayude, porque el diablo también va a poner trabas, va a poner pruebas. Si Jesús fue tentado, por el diablo también nosotros vamos a ser tentados. Pero si tenemos al Espíritu Santo en nuestro ministerio, en nuestra vida cristiana, vamos a poder pasar, hermanos. Vamos a poder pasar esa prueba. Jesús fue lleno del Espíritu Santo antes de su ministerio. En Lucas 3:22 lo podemos ver, hermanos.
Lucas 3, 22. Dice así: después de esto vino Jesús con sus discípulos, Lucas 22, Lucas 3, 22, perdón. Lucas 3, 22 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos que Jesús, siendo el propio Jesús, fue lleno del Espíritu Santo. Antes de comenzar su ministerio, tal vez él fuera dicho que él no lo necesitaba porque era el Hijo de Dios, era el mismo Dios encarnado. Pero él fue obediente. El Espíritu Santo va a transformar también nuestro carácter. Nos va a dar esa obediencia, hermanos. Cristo fue obediente, Él vino a cumplir lo que estaba escrito. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de la que establece una norma o de la que ordena la ley. Jesús demostró una obediencia en su ministerio. Fue bautizado y lleno del Espíritu Santo antes de empezar. Nosotros debemos demostrar una obediencia en nuestra vida como cristianos, en nuestro ministerio. A veces nos cuesta un poco esa parte, la obediencia, tener el carácter de Jesús. A veces pensamos que tenemos más autoridad que nuestro líder, que nuestros pastores. Pero no, hermanos, tenemos que ser obedientes. Y el Espíritu Santo nos va a moldear. Como le decía yo, Cristo cumplió por lo escrito, por los profetas Isaías, Joel, por lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Él hizo la voluntad de su Padre. Jesús fue una persona obediente y siempre cumplió la palabra de Dios. Hasta el último momento vemos que Él fue crucificado, a pesar de que Él no tenía pecado, a pesar de que Él era una persona justa, pero Él vino a cumplir. Fue obediente, hermanos. El Espíritu Santo nos va a venir a dar esa obediencia, nos va a venir a cambiar nuestra forma de pensar. No seamos orgullosos. ¿Qué significa ser orgulloso? El exceso de estimación hacia uno mismo, hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. No queramos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe y nos prepare para nuestro ministerio o área que nos quieran poner. A veces nosotros queremos, por ejemplo, tocar la guitarra y no sabemos. A veces queremos predicar y nos cuesta un poco, hermanos, y dice el pastor: mira, vas a empezar desde abajo, mira, primero hoy vas a recoger las ofrendas y vas a hacer la oración. Y a veces nos molesta eso. Oh, hermano, mire, usted es muy bueno para recibir la gente. Y uno no quiere: ay, hermano, pero yo quiero estar con los músicos, yo quiero tocar con ellos. Pero a veces nos cuesta ser obedientes, hermanos. Busquemos ser más como Cristo, obediente. Jesús también demostró humildad. ¿Qué significa la humildad? La humildad es una virtud moral contraria a la soberbia que posee el ser humano en reconocer sus habilidades, cualidades y capacidad y aprovecharlas para obrar en bien de los demás, sin decirlo. Jesús siempre en su ministerio demostró humildad. Cuando fue bautizado por Juan el Bautista, cuando lavó los pies de los discípulos, eso lo podemos ver en Juan 13, del 3 al 5. Él siempre demostró esa humildad. Fue humilde hasta la muerte. Él fue humilde siempre. Pero eso, cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, nos da esa humildad que necesitamos. Y nos vemos en nuestro ministerio como no vemos nuestro ministerio como una competencia de ser el mejor que el otro,
sino una ayuda para el otro. Qué bonito es eso, ser humildes, hermanos. Como decía yo acá, a veces hay ministerios que lo vemos como competencia. Yo toco mejor que la guitarra que el otro, yo toco mejor la batería que el otro, yo predico mejor que el otro. No, hermano, eso no es el carácter de Cristo, sino la humildad. Enseñarle, bueno, yo puedo tocar mejor que tú, pero yo te enseño, mira, hazle así, así, yo te cedo mi lugar el día de hoy. No, a veces queremos ser mejores que otra persona. Pero cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, te va a cambiar ese carácter de orgullo, de soberbia, y va a entrar el carácter de Cristo, de obediencia, de humildad. Te va a transformar de una manera diferente, hermanos. Dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Dejemos que el Espíritu Santo nos moldee. ¿Estamos dejando que el Espíritu Santo nos prepare para nuestro ministerio, vida cristiana? ¿O nos estamos enfocando en otras cosas? ¿Por qué no dejamos que el Espíritu Santo nos prepare y nos dé el carácter de Cristo? Nos dé humildad, nos dé esa obediencia, sumisión. No dejemos al Espíritu Santo en segundo plano. El Espíritu Santo nos va a transformar de una manera radical mientras lo pongamos en primer lugar y le demos espacio, le demos entrada a nuestra vida. Mientras entendamos que el Espíritu Santo es primordial en nuestra vida como cristianos. En esta tarde hemos visto a través de la Sagrada Escritura la importancia que tiene nuestra vida el Espíritu Santo, que Él nos da el poder necesario, el valor de hacer cosas extraordinarias que nunca pensamos que podríamos hacer, que Él nos va a transformar nuestro carácter, nos va a preparar para nuestro ministerio, vida cristiana. Ya estoy por terminar, hermanos. No dejemos que no se nos olvide que el Espíritu Santo es primordial en nuestra vida diaria y así poder llegar a ser mejores cristianos y tener un testimonio agradable para Dios. Yo no sé cómo esté tu vida con el Espíritu Santo hoy, o si estás dejando de buscarlo, o lo has puesto en segundo plano, te has olvidado de Él, lo has puesto en la esquina, o lo has dejado en tu casa el Espíritu Santo. Yo no sé cómo esté hoy. Él te dice, aquí estoy para ayudarte, estoy para darte ese poder, esa sabiduría que tú necesitas. Hoy es el momento de ponernos a cuentas con el Espíritu Santo. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Mañana puede ser muy tarde, hermanos. Yo te invito a que te pongas de pie en este hermoso día y tú le digas, Espíritu Santo, perdóname porque te he fallado. Espíritu Santo, úsame, dame ese poder. Yo te invito, si tú sientes en tu corazón pasar en esta tarde, en esta mañana, si tú sientes en tu corazón, te invito, pasa aquí a los pies de Cristo, pasa al altar y dile, Espíritu Santo, aquí estoy, toma mi vida, toma mi corazón, perdóname porque te he puesto en segundo plano. Espíritu Santo, yo te necesito, yo te invito. Si tú sientes en tu corazón, ven, arrodíllate a los pies de Cristo. El Espíritu también se entristece, siente. Hoy es el momento de ponernos a cuentas. Oremos, hermanos. Oh, Espíritu Santo, te doy gracias por estas palabras. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que han pasado. Que seas tú el que los ayude. Que seas tu Espíritu Santo que le des lo que ellos necesitan. Tú conoces sus corazones,
Tú sabes por qué necesidad están pasando. Tú sabes por qué están pidiendo en esta tarde. Tú sabes, Padre Santo, que tal vez ellos te han fallado, pero ayúdalos. Espíritu Santo, toca sus vidas, toca sus ministerios. Ayúdalos, Padre Santo, en su vida diaria. Transforma sus carácter. Dales ese valor, esa sabiduría que ellos necesitan. Oh Espíritu Santo, haz tu obra en ellos. Dales fuerza, dales la sabiduría, ayúdalos. Perdónalos si te han fallado, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por esta palabra que has puesto en mi boca. Gracias, Espíritu Santo, porque me has ayudado en esta hermosa tarde. Gracias, mi Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Pues fue un honor para mí compartir la palabra de Dios en esta hermosa tarde.